Siempre creí que había tenido una vida tranquila. No perfecta, pero sí construida con amor, con constancia. Me casé joven, a los 21, con mi novia de la adolescencia. Ella tenía 20. Nos conocimos en la preparatoria, nos enamoramos rápido y con intensidad. Era de esas historias que te imaginas contando a tus nietos. Tuvimos a nuestra primera hija a los 19, sí, antes de casarnos. Pero nos sentimos listos. Yo trabajaba como aprendiz en un taller mecánico y ella ya había terminado la preparatoria. Nos casamos con ilusión, con la sensación de estar iniciando algo nuestro. Algo que nadie más podía romper. Con el tiempo llegaron más hijos. 5 en total. 3 niñas y 2 varones. Siempre nos gustaron las familias grandes. Yo venía de una casa con 4 hermanos, y ella de una con 5, así que la idea de una mesa larga, llena de voces, platos compartidos y risas, era nuestro ideal. Y por muchos años, lo conseguimos. Me convertí en mecánico certificado, luego abrí mi propio taller. Empezó con un solo elevador hidráulico y herramientas prestadas. Después vino una pequeña oficina, luego 2 empleados. Trabajé duro. Me partí la espalda muchas veces. Pero nunca me pesó. Lo hacía por ellos. Por mis hijos. Por mi esposa. Por esa vida de domingo con pan dulce, caricaturas en la mañana y carne asada por la tarde. Por las tareas escolares, los uniformes planchados, las tardes de fútbol y los bailables escolares. Mi esposa se quedó en casa los primeros años, criando a los niños. Luego, cuando el más pequeño empezó la primaria, consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de telas. Nunca le faltó nada a la casa. Yo me aseguraba de eso. Incluso cuando pasamos apuros, me las arreglé. Con préstamos, con trabajos extra, con jornadas de 16 horas. Todo por ellos. Y ellos eran mi mundo. Mi hija mayor siempre fue lista, decidida. La segunda, dulce y tranquila. El tercero, mi único hijo varón hasta entonces, era curioso, siempre preguntando cosas, desarmando aparatos. La cuarta, risueña, bromista, la más cercana a mí. Y la más pequeña, mi niña. Mi compañerita. Siempre conmigo, siguiéndome como un patito a su mamá. Yo creía que conocía mi vida. Creía que era feliz. Pero todo cambió una tarde, no hace mucho, cuando mi hija mayor, la de 33 años, decidió hacerse una prueba de ADN por curiosidad. Un simple kit de esos que compras en línea. Quería saber más de sus raíces. Se lo conté a mi esposa como quien comenta una curiosidad. Ella sonrió, dijo que qué interesante, que ojalá no encontrara nada raro, y seguimos con nuestra tarde. Pero una semana después, mi hija me llamó. Su voz temblaba. Papá, creo que hay un error. La prueba dice que no tengo correspondencia genética contigo. Me quedé helado. Pensé que era una falla del sistema, que se confundieron los datos, que algo había salido mal. Pero mi estómago ya sabía que no. Eso no puede ser, le dije. Seguramente hubo un problema con la muestra. Ella también quería creerlo. Pero la idea ya se había instalado. Hicimos la prueba de nuevo. Esta vez, en otro laboratorio. Resultado, negativo. No había correspondencia genética conmigo. Ninguna. Yo, no sé cómo explicar lo que sentí. Una parte de mí quería gritarle a la vida que eso no era posible, que no podía ser. Otra parte solo quería abrazarla y protegerla, porque era mi hija. Lo había sido durante 33 años. La había cargado cuando tenía fiebre, la había acompañado a su primer día de clases, la había enseñado a andar en bici, había llorado al verla graduarse. ¿Cómo no iba a ser mi hija? No importa lo que diga una prueba, le dije, y la abracé con fuerza. Eres mi hija. Punto. Pero lo que comenzó como una grieta se convirtió en un terremoto. Mi hija del medio quiso hacerse la prueba también. Luego el mayor. Luego la siguiente. Y, finalmente, mi pequeña. Uno por uno, recibimos los resultados.
Uno por uno, las pruebas me negaban. Solo una, la penúltima, dio positivo. Mi hija de 24 años, la bromista, la que siempre fue muy apegada a mí, sí era hija mía. Las otras 4 no. 4 de 5 hijos, no eran míos. No sé describir bien lo que sentí en esos días. Era como si estuviera viendo mi vida desde fuera, como si una película se proyectara ante mí y de pronto me diera cuenta de que todos los actores eran otros, que los escenarios eran falsos, que yo era un extra en la historia que creía haber protagonizado. Estaba destruido. No por el hecho genético en sí, aunque eso me destrozaba, sino por la traición, por los años de entrega, de esfuerzo, de sacrificio, y por la mentira que había envuelto cada uno de esos momentos. Porque mientras yo estaba cambiando pañales, arreglando autos hasta la madrugada, rompiéndome las manos y la espalda para que no faltara nada, mi esposa, la mujer a la que amé con cada parte de mí, me había mentido. Al principio no supe qué hacer. Me sentía como un náufrago. Dormía poco, comía menos. Me iba al taller solo a encerrarme, a mirar al vacío. Mis empleados me notaban ido, pero no decían nada. ¿Qué iban a decir? No podía contárselo a nadie todavía. Era una vergüenza tan profunda que me tragaba. Me dolía respirar. Finalmente, una noche, le pedí a mi esposa que habláramos. Estábamos en la cocina. Ella lavaba unos platos como si todo estuviera bien, como si su mundo no se hubiera derrumbado en silencio. ¿Qué está pasando?, le pregunté con la voz rota. 4 de nuestros hijos, no son míos. Ella se quedó inmóvil. Las manos bajo el chorro del agua, los platos haciendo un leve ruido al chocar. Cerró la llave. No me miró. Pero suspiró. Yo, no sé qué decirte, murmuró. ¿Es verdad? ¿Me engañaste todos estos años? Hubo un largo silencio. No fueron todos a la vez, dijo finalmente. Fueron momentos. Deslices. No planeados. Yo te amaba, pero... ¿Pero qué? Le grité, más fuerte de lo que quise. ¿Pero qué, carajo? ¿Te amaba pero te metiste con otros 4 hombres? ¿Tuviste hijos con ellos? ¿Me los diste a criar como si nada? Ella empezó a llorar, pero en ese momento yo ya no podía sentir compasión. No después de descubrir que el 80% de la familia que construimos era una mentira. ¿Sabías quién era el padre de cada uno?, pregunté, tratando de mantener la calma. Algunos sí. Otros, no estoy segura. Esa frase me rompió algo dentro. No estoy segura. Como si hubiera sido tanto el ir y venir, que ni siquiera podía precisar de quién era cada niño. Mis hijos. Mis hijos. Le pregunté si alguno de los hombres lo sabía. Me dijo que no, que jamás les había dicho nada. Que todo había sido una decisión suya. Que se sintió sola, desatendida, joven, excusas. Solo excusas. Esa noche no dormí en casa. Me fui al taller. Me acosté en la banca de herramientas, con una chamarra como almohada. Pensé en irme del país. En desaparecer. En prender fuego a todo. No lo hice, claro, pero lo pensé. Lo peor fue enfrentar a mis hijos después de eso. Porque sí, son mis hijos. Al menos en lo emocional. Pero, ¿cómo ves igual a un hijo cuando descubres que su existencia está marcada por la traición? La más pequeña fue la que más me dolió. Tenía solo 16 años. Me miró con esos ojos que heredó, de otro, claramente, y me dijo: «Papá, ¿ya no me vas a querer?». Y ahí se me rompió el alma. Porque yo sí la quería. Con todo. Aunque no llevara mi sangre. Aunque todo hubiera sido una mentira. Le respondí que siempre iba a ser mi hija. Que nada podía cambiar lo que viví con ella. Y lo dije en serio. Pero adentro ya no era el mismo hombre. Mi hija de 24, la única que resultó ser biológicamente mía, fue la única que se quedó conmigo desde el principio. Me abrazó, me preparó café, me acompañó en silencio. Ella también estaba destrozada. Porque al final,
Toda la familia se rompió con esto. Mi esposa intentó justificarse muchas veces. Llamadas, mensajes, llorando, suplicando que no la dejara, que pensara en los años vividos, en lo que habíamos construido. Pero, ¿qué habíamos construido realmente? ¿Un hogar? ¿O un teatro cuidadosamente montado para ocultar su culpa? Me pidió que fuéramos a terapia, que buscáramos ayuda. Le dije que no podía. No después de esto. Durante semanas, viví como un fantasma. Me mudé temporalmente al taller, y aunque no era un lugar ideal para vivir, me daba cierta paz. El olor a aceite, el ruido de las herramientas, la rutina que conocía tan bien, me hacían sentir que al menos algo en mi vida seguía siendo real. Pero por dentro, el dolor seguía ahí. Cada mañana me despertaba con la misma pregunta: ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude vivir más de 2 décadas creyendo que tenía una familia sólida, una esposa fiel, unos hijos míos, sin sospechar nada? Era una humillación tan grande que me ardía la piel. Mis hijas, poco a poco, fueron enterándose. No les dije todo de golpe, pero la verdad comenzó a salir a la luz por su cuenta. La más grande, la única que lleva mi ADN, fue la primera en enfrentarse a su madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá?, le dijo, según me contó después. ¿Cómo nos mirabas a la cara cada día? Esa hija fue también quien me ayudó a mantenerme firme. Me llevó comida al taller, lavaba mi ropa cuando podía, me recordaba que no estaba solo. Mi hijo mayor, que resultó no ser mío, tuvo una reacción muy distinta. Se enojó conmigo. Me dijo que no tenía derecho a dudar de su lugar en mi vida, que había sido su padre toda su vida y que la genética no cambiaba eso. Y tenía razón, en parte. Pero también estaba herido. Sentía que yo lo estaba rechazando, cuando en realidad lo que rechazaba era la traición detrás de todo. Le expliqué eso lo mejor que pude, pero no siempre hay palabras suficientes para explicar algo así. Hubo discusiones. Lágrimas. Momentos de silencio total. En cada rincón de mi familia había un eco de lo que fuimos y una tensión por lo que habíamos descubierto. Mi esposa, mientras tanto, comenzó a perder peso. Se veía desgastada, ansiosa. Me escribía mensajes cada noche. A veces largos, pidiendo perdón, a veces cortos, como si quisiera mantener la conexión viva aunque fuera solo con un buenas noches. Yo los leía todos. No siempre respondía. Un día me escribió: ¿crees que merezco estar sola hasta que muera? Y yo no supe qué decirle. Porque no deseaba su sufrimiento, pero tampoco podía tapar el mío para consolarla. En el fondo, creo que ella nunca pensó que yo iba a descubrir la verdad. O tal vez pensó que si lo hacía, no me iría. Que el tiempo y el amor bastarían para hacerme quedarme. Pero ya no podía. No después de todo lo que había sacrificado. No después de ver cómo mi identidad como padre, como esposo, como hombre, se había derrumbado en un par de hojas de papel con resultados genéticos. Durante ese tiempo, empecé a hablar con un terapeuta. Me costó mucho dar ese paso. No soy de los que cuentan sus penas a desconocidos, pero me estaba hundiendo. Y necesitaba una tabla de salvación. El terapeuta me ayudó a ver que mi dolor no era solo por la infidelidad, sino por el duelo de una vida que ya no existía. Que estaba atravesando un proceso similar al de una pérdida. Y así lo sentía, como si mi familia hubiera muerto y lo único que quedaba eran ruinas. Me preguntó si quería reconstruir algo sobre esas ruinas. Le dije que no sabía. A veces pensaba que sí, por los hijos, por los años. Otras veces me decía que era mejor quemarlo todo y empezar de cero. En una de esas sesiones, el terapeuta me dijo: puedes seguir queriendo a tus hijos, aunque no sean tuyos biológicamente. Pero también puedes darte permiso para alejarte si eso te ayuda a sanar. No estás obligado a cargar con el peso de una traición que no provocaste. Esa frase me dio claridad. Porque sí, los amaba. Pero también necesitaba paz. Y si eso significaba poner distancia, incluso con ellos, entonces debía hacerlo. Pasaron 2 meses desde que salí de casa.
En ese tiempo, cada miembro de la familia tomó un camino distinto, como si la bomba que estalló hubiese lanzado a cada uno en una dirección. A veces me preguntaba si algún día volveríamos a cruzar miradas sin esa sombra pesada sobre nosotros. Mi esposa me pidió que habláramos. Accedí, pero en un lugar neutral. Nos encontramos en un café pequeño al que íbamos cuando apenas empezábamos a salir. El contraste me partió el alma. Antes, era un sitio lleno de risas nerviosas y caricias bajo la mesa. Ahora, era un campo de batalla disfrazado de recuerdos. Ella llegó con los ojos hinchados y una carpeta en la mano. Son cartas, me dijo. Una para ti y una para cada uno de los niños. No supe qué decir. Solo las tomé y las dejé sobre la mesa. Después, por primera vez en mucho tiempo, hablamos con calma. Me contó cómo empezó todo. Cómo un antiguo compañero de universidad la contactó. Cómo se sintió sola durante mis ausencias por trabajo. Cómo lo permitió una vez y luego ya no supo cómo frenar. Me dijo que nunca quiso hacerme daño, que siempre me amó, pero que estaba rota por dentro. Yo escuché. No porque quisiera justificarla, sino porque necesitaba entender. Le pregunté por qué nunca me dijo la verdad. Me respondió algo que me dolió más que todo. Porque tenía miedo de que te fueras y me quedara sola con todo esto. Y también, porque en el fondo sabía que tú eras mejor padre que cualquiera de ellos. Esa frase fue una puñalada. Porque me hizo darme cuenta de que no solo me usó, también lo hizo con la confianza que yo había depositado en ella. Me había mantenido en la oscuridad no por amor, sino por conveniencia. Porque yo le resolvía la vida. No le grité. No le reclamé. Solo me levanté, pagué los cafés y le dije que necesitaba tiempo. Esa noche, leí las cartas. La que me escribió a mí era larga, llena de excusas mezcladas con frases bonitas. Decía que, si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo distinto. Que me admiraba como hombre, como padre, como pareja. Que aún soñaba con un futuro donde todo esto se pudiera reconstruir. Pero lo que más me marcó fue una línea al final: te pido perdón, no por lo que hice, sino por el daño que causé. Y ahí entendí que no hablábamos de lo mismo. Ella seguía sin entender del todo. Para ella, era una historia de errores. Para mí, era una demolición total de la vida que había construido con mis manos. Con los chicos, intenté mantener una relación, pero no fue fácil. El más joven, que ahora sé que no es mío, me abrazó un día llorando. «Papá, ¿vas a dejar de quererme?». Sentí que el corazón se me rompía en dos. Lo abracé con fuerza y le dije que no. Que eso no iba a cambiar. Que él seguía siendo mi hijo, aunque todo fuera un desastre. Pero con los mayores fue diferente. Uno de ellos se cerró completamente. No me habla desde que supo la verdad. El otro se mantiene distante, educado pero frío. Como si yo fuera una figura incómoda, un recuerdo que prefiere evitar. Mi hija biológica, en cambio, se convirtió en mi apoyo. Me ayudó a buscar un abogado, me acompañó a las citas, incluso me convenció de retomar hobbies que había abandonado hace años. Comenzamos a salir a caminar los fines de semana, como padre e hija, sin cargas ni máscaras. En esas caminatas, volvimos a conocernos. Me confesó que durante años había sentido que algo estaba mal en casa, que su madre no era honesta, pero que no sabía cómo ponerlo en palabras. Siempre fuiste tú quien sostuvo todo, papá. Aunque no lo supieras. Esas palabras me dieron aliento para seguir. Y fue entonces cuando tomé la decisión final: me iba a divorciar. No por venganza. No por odio. Sino por dignidad. Porque después de todo lo vivido, merecía paz. Merezco construir una vida donde la confianza no sea una ruina, donde no tenga que dudar de cada gesto, de cada palabra. Mi esposa no lo tomó bien. Suplicó, lloró, intentó negociar. Pero esta vez, yo fui firme. Le dije que la perdonaba, pero que no quería seguir. Que necesitaba empezar de nuevo, sin mentiras, sin cargas. ¿Y los niños?, me preguntó. Voy a
Seguir siendo su padre en la medida que me lo permitan, respondí. Pero ya no puedo ser tu esposo. Y así, cerramos un capítulo. Doloroso, sí. Pero necesario. Después de firmar los papeles del divorcio, sentí una mezcla de alivio y vacío. Era como si hubiese perdido una parte de mí mismo, pero también hubiese recuperado la libertad que me faltaba desde hacía años. Me mudé a un departamento pequeño, lejos de la casa que tantos recuerdos me dejó, y poco a poco fui reconstruyendo mi rutina. Mis hijos, los que aún mantenían contacto conmigo, también comenzaron a visitarme más seguido. Hablamos mucho, sin prisa, dejando que las heridas se curaran a su ritmo. Para los que se alejaron, entendí que necesitaban tiempo, y eso también fue parte de mi aprendizaje. El perdón no es un camino recto ni uniforme. Con mi hija, que fue mi sostén, reforzamos nuestra relación y comenzamos a planear viajes cortos, momentos para recuperar la alegría que la tormenta nos había robado. Fue ella quien me ayudó a creer en la posibilidad de un futuro mejor, más sano. También busqué ayuda profesional para procesar todo lo que había vivido. La terapia me ayudó a entender mis límites, a trabajar en mi autoestima y en la manera de reconstruir la confianza en mí mismo y en los demás. Aprendí que el amor propio es el cimiento para cualquier relación que quiera durar. Con el tiempo, abrí mi corazón a nuevas personas. No fue fácil. La desconfianza me acompañaba, pero fui aprendiendo a dar pequeñas oportunidades, sin prisas ni expectativas desmedidas. En ese proceso, descubrí que mi valor no dependía de los errores de otros, ni del pasado que arrastraba. La experiencia me dejó cicatrices, sí, pero también enseñanzas. Aprendí a escuchar más, a comunicarme mejor, a no callar cuando algo me duele. Y, sobre todo, a elegir con cuidado en quién confiar y cómo protegerme. Hoy, mirando atrás, puedo decir que sobreviví a la tormenta más grande de mi vida. Que pese a la traición, a la mentira y al dolor, encontré la fuerza para seguir adelante y para reconstruir mi felicidad.